Y ahora sí. Voy a ponerles igual toda la pantalla, porque lo que vamos a hacer es, ustedes me van a ir dictando, ¿ya? Voy a aperturar acá. Y me van a ir dictando las respuestas a cada una de las intervenciones que hemos realizado. Yo aquí he hecho un cuadrito en donde vamos a tratar de identificar las principales características de, en este caso, la intervención que se está solicitando para poder determinar si corresponde a una IOR o al nombre de un proyecto de inversión. ¿Bien? Entonces, primero vamos a leer. Remodelación de sala de partos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es IOR o es un proyecto de inversión? IOR. Es IOR. IOR. ¿Por qué es una IOR? ¿Quién me puede indicar? ¿Por qué ustedes la consideran? Es importante, Miss, una sala de partos. Ya. Es un activo estratégico. ¿Qué más? Y es una IOR de rehabilitación. De rehabilitación. Y es solo un activo del total de la unidad productora. Recuerden. La principal forma de identificar. Dime, continúa Porque si fuera un proyecto tendríamos que remodelar toda la posta médica. En este caso estamos remodelando simplemente la sala de partos, un activo estratégico. Exacto. O en su efecto modificar la mayoría de los activos estratégicos, ¿no? O incrementar inclusive el servicio en más del 20%. Entonces ya por ahí estaríamos saliendo para lo que es un proyecto. Entonces aquí me dicen que es una IOR ¿de qué me indicaron que era? De rehabilitación. Rehabilitación. ¿Ya? De rehabilitación. De aquí vamos a ver cómo podemos denominar. Ya primero voy a colocar el tipo de intervención. ¿Qué más? Tenemos... Aquí está, voy a ponerla acá. Es rehabilitación, ¿no? Ya. La otra pregunta, para continuar en esa misma línea, es que me indiquen cuál es el activo estratégico, en este caso. La sala de partos. Sala de partos. Sala de partos. La sala de partos, exactamente. Entonces, la sala de partos es una IOR de tipo de rehabilitación, ¿sí? Y pues de aquí le vamos a dar el nombre para que ustedes vean cómo se hace. Luego tenemos adquisición de 2 equipos ecógrafos Doppler. Culminación de vida útil, lo resalto entre paréntesis, en hospital de Warmay. ¿Qué será? ¿Una IOR o un proyecto? IOR de reposición. De reposición, exactamente. ¿Por qué? Porque ha terminado su vida útil. Entonces tenemos que reponer nuestro activo. ¿Cuál es el activo estratégico aquí? De los equipos médicos. Los equipos ecógrafos. Los equipos ecógrafos. Doppler. Listo. Luego tenemos adquisición de terreno para centro de interpretación en el distrito de Aguascalientes. ¿Qué será? ¿Una IOR? Una IOR de optimización caso 1. Una IOR de optimización caso 1. ¿Por qué caso 1? Porque tenemos 2 tipos de IOR de optimización y el primer caso es en este caso en la norma lo que nos permite es sanear físicamente terrenos. Eso quiere decir que podemos adquirir terrenos privados o financiar los gastos de la transferencia para que el terreno pueda quedar a nombre de la institución que pretende posteriormente intervenir. ¿Bien? ¿Cuál sería el activo estratégico en este caso? El terreno adquirido, Miss. El terreno, exactamente. Listo. Pasamos al siguiente. Construcción de cerco perimétrico en Centro Arqueológico Pachacamac. ¿IOR o no? Sí, Miss, IOR. IOR. ¿Qué tipo de IOR? De ampliación marginal. Ampliación marginal, ¿no? Y en ampliación marginal tenemos 2 casos, ¿no? Tenemos caso 1 o caso 2. Está vinculado con la capacidad de producción de la UP. ¿Sería qué caso? El 1. Caso 1. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué el caso 1?
¿Quién me puede explicar por qué es una ampliación marginal caso 1? ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Miss, porque no se amplía aquí, digamos, la capacidad de producción. No se modifica Exactamente. la productiva. Sobre un activo o elemento de No hay una expansión, Miss. Se está simplemente creando un cerco perimétrico dentro del terreno. O sea, tenemos una UP que atiende a 100 personas, por ejemplo, un colegio, ¿no? Esa UP, si yo le creo un cerco perimétrico a ese colegio, ¿atendería a más de 100 alumnos o no? No, Miss. No, Miss. No, ¿cierto? Entonces, yo estoy en este caso interviniendo en un activo estratégico, sí, pero ese activo estratégico no contribuye a ampliar como tal el servicio. El servicio final no se amplía, pero sí se amplían componentes, ¿no? Componentes de toda mi unidad productora, por eso habla ahí de elementos o activos. Y por eso sería una ampliación marginal tipo 1 o caso 1. ¿Bien? ¿Cuál sería en este caso el activo? Ya se nota diferente. El cerco perimétrico. El cerco, Miss. El cerco perimétrico. ¿Listo? Luego tenemos, vamos acá, reforzamiento estructural de una escuela básica regular en el distrito de Paucartambo, Cerro de Pasto. ¿Qué será? ¿Una IOAR o un proyecto? Reforzamiento estructural. Ha habido un daño en la estructura de un colegio. IOAR de rehabilitación. Una IOAR de rehabilitación. ¿No? Tenemos una IOAR de rehabilitación. ¿Y cuál sería el activo sobre el cual va a intervenir la IOAR? La estructura del Reforzamiento estructural. o la escuela básica. La estructura, ¿no? La estructura en este caso de la escuela. Puede ser básica, en este ejemplo es básica, ¿no? Pero es la estructura de la escuela en general. Vamos al siguiente. Adquisición de un tomógrafo de quinta generación. Y entre paréntesis indica claramente, cambio por uno de cuarta generación en Hospital de Chimbote, Ancash. ¿Qué será? ¿Una IOAR? Sí, Miss, una IOAR de reposición. De reposición. De reposición, exactamente. ¿No? Es una IOAR de reposición. En este caso lo que está ocurriendo es que el tomógrafo de cuarta generación ya quedó obsoleto. Recuerden que yo puedo cambiar por obsolescencia o por el desgaste del mismo bien, porque acabó su vida útil. Y en ese sentido, al cambiarlo por uno de quinta generación, estoy reponiendo. Luego tenemos reconstrucción de cerco perimétrico en Piura. Y nos comenta claramente, impacto menor o igual al 50% de la identificación. De la edificación, perdón. ¿Será una IOAR? Sí, Miss. Es una IOAR. ¿Es una IOAR de qué? ¿De qué tipo? Ampliación. O rehabilitación. No. Rehabilitación. El término es reconstrucción. Optimización. Reconstrucción. Optimización. ¿Reconstrucción qué significa? Va que antes a- hubo un va a- activo. Va a mejorar. Rehabilitación. No, reconstrucción. A ver, piénsenlo bien, ya porque se va a acabar la sesión. Sería Ingresan y me una indican. reposición, Miss, Ya, correcto. porque sería ya una no va a tener la reposición. misma estructura. Ya, ahorita vamos a conversar acerca de si es una reposición o si es una rehabilitación. ¿Ya? A ver. Ingresan nuevamente. Reconstrucción significa que yo reconstruyo algo cuando se ha destruido, o sea, existía previamente, ocurrió algún desastre humano o natural, ¿no? Y por lo tanto, se destruyó, ¿no? Se ha destruido. En este caso sería infraestructura. Entonces quiere decir que había una infraestructura antes y necesitamos regresarla a su estado original. Nótense que aquí no estamos hablando de bienes como tal, ¿no? No estamos hablando de equipos. Lo que estamos haciendo, creo que se están uniendo todavía más alumnos. A ver, un momento.
Sí, se estaban uniendo más alumnos. Repito, te estaba indicando que reconstrucción significa que previamente existía ya un activo estratégico, ¿no? Existía una unidad productora y que por algún daño causado por causas naturales, o sea, por temas climáticos, quizás por otro fenómeno natural o por una acción del hombre mismo, no se ha destruido y se necesita regresarlo a su estado original, ¿no? Ahora, recuerden que teníamos los casos de rehabilitación y reposición y que una de estas dos tipologías de IOR era exclusivamente para equipos y la otra era ¿para qué? Para infraestructura o el resto de activos estratégicos que no estuvieran, en este caso, contenidos dentro de lo que es directamente los equipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de reconstrucción del centro educativo en Piura, sí estamos hablando de una IOR porque se va a reconstruir menos del 50% de la edificación. ¿Bien? Porque se va en este caso a construir menos del 50% de la edificación, pero la tipología, ¿cuál sería? ¿Rehabilitación o reposición? Entonces, la reposición solamente están para activos, más no para estructuras. De ser así, sería la Exactamente. rehabilitación. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos para activos elementos cuando han terminado su vida útil, ¿no? Cuando han terminado su vida útil o se han dañado totalmente. Entonces, en este caso, sería una rehabilitación, ¿no? Vamos a regresar acá, sería una rehabilitación. Bien. La estructura de escuela. Ah, acá también teníamos un activo, ¿no? Aquí el activo era el tomógrafo. Rehabilitación, ¿cuál sería el activo? Aquí sería todo, ¿ya? Aquí sería toda la UP, centro educativo. No estamos interviniendo directamente sobre solo un activo estratégico. Luego tenemos reconstrucción del centro educativo en Piura, pero el impacto es mayor o igual al 50% de la edificación, ¿no? Porque acá estamos interviniendo no los equipos, no estamos incluyendo ninguna cosa adicional. Entonces, en este caso, ya no sería una IOR. Como estoy superando el 50% de la intervención, en la intervención para la cuestión del activo de la unidad productora, esto va a ser parte de un proyecto, ¿ya? Va a ser parte de un proyecto de inversión que les había comentado ya qué tipo de naturalezas teníamos, ¿no? En este caso, el tipo de naturaleza es de recuperación. Recuperación es casi lo mismo que rehabilitación, pero utilizamos los dos términos diferentes, uno para referirnos a IOR y otro para referirnos propiamente a un proyecto de inversión y evitar de esa manera que en este caso se dupliquen, ¿no? O se equivoquen, poder identificar rápidamente. Cuando yo hablo de recuperación, voy a rehabilitar, sí, pero voy a rehabilitar un porcentaje superior al 50% de mi unidad productiva. Bien, entonces nuevamente, regresando acá, mi activo estratégico igual sería la edificación del centro educativo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, chicos. Perfecto. Pasamos a adquisición de estetoscopio, adulto pediátrico, linterna, martillo, tensiómetro, set de riñonera, set de tambores, negatoscopio, lámpara de examen clínico, pulsiómetro, tensiómetro, set instrumental para curaciones, entre otros. ¿Será una IOR? ¿Será un proyecto de inversión? Un proyecto mismo. No, Miss, Un no es ni proyecto. una IOAR ni un proyecto de inversión, porque prácticamente ¿Por eso qué? vienen a ser gastos administrativos.
Se le cortó a González. González Ampertegui estaba, ¿qué opinaba? Sí, Miss, ahí me escucho mejor. Sí, ahí sí está mejor. Miss, le decía que no podría aplicar ni un IOR ni un proyecto de inversión, porque prácticamente lo que está mencionando ahí en el enunciado vienen a ser gastos administrativos. Gastos operativos. Administrativos, recuerden que el término administrativo está direccionado a lo que es, por ejemplo, contratación de personal que directamente realiza labores administrativas. Un administrador, una secretaria, un contador, un gerente, el personal técnico. Gastos operacionales son gastos que se realizan para que la unidad productora o la institución realice el normal funcionamiento de sus servicios. Entonces, en este caso, para que un hospital, por ejemplo, pueda brindar su servicio, ¿no? Anualmente tiene que renovar algunos instrumentos, como los que se está mencionando aquí. Entonces, ese es un gasto operativo y por lo tanto, yo no podría adquirirlo ni mediante una IOR, ni tampoco mediante un proyecto de inversión, porque no calza según la norma. No son activos estratégicos, primero, ¿no? Y no es una unidad productora. Entonces, no es una IOR, no es un proyecto de inversión, no está dentro del marco del invierte, está dentro de lo que son gastos operativos y tendrá que comprarlo la entidad con el presupuesto y la fuente de financiamiento orientada a justamente el gasto operativo. Normalmente en un hospital ustedes saben que se cobra por consulta, ¿cierto? Esos ingresos que se recauda básicamente son ingresos directamente recaudados, el famoso RDR, y es el dinero que tienen disponible en caja para que puedan atender este tipo de compras. Sería una compra directa, una compra que va a ejecutar el área de abastecimiento, ya verá el área de abastecimiento según el monto de contratación, si va a ser una compra directa o si es que hay otro procedimiento de selección, y definirá pues la ruta. Pero no se aplica ni para un proyecto de inversión ni para una IVA, ¿no? No existe activo estratégico. Bien. ¿Queda claro esto? Sí, Miss. Y muchas gracias por la aclaración. Perfecto. Bien, vamos a la última parte. Adquisición de camión recolector para el distrito de Lama San Martín. ¿Qué opinan? ¿Proyecto o IOR? IOR de reposición. Una IOR. Puede ser de reposición en este caso, ¿no? Probablemente ya el camión ahí llegaba al término de su vida útil, quizás aquí no tengamos muchos detalles. Obviamente cuando ustedes van a ir o van a ser funcionarios o van a ser técnicos de un área y los va a llamar el gerente, o los va a llamar el alcalde o el gobernador o los interesados, les van a decir, mira, ¿sabes qué? Está ocurriendo lo siguiente, nuestro camión recolector o nuestros camiones recolectores ya tienen 10 años. Entonces ya corresponde darles de baja en patrimonio y tendríamos que adquirir otros. ¿Qué solución me podrías dar para adquirir? Lo podría comprar como un gasto operativo, pero a lo mejor te dicen, pero ¿sabes qué? En mi presupuesto, en la fuente de financiamiento para gastos operativos, no tengo suficiente dinero. Si yo compro los camiones recolectores, me quedo sin dinero para financiar personal tercero, me quedo sin dinero para comprar otros instrumentos que necesito para el normal funcionamiento de mi municipalidad, como papel, pagar luz, agua y demás, el tema de limpieza pública. Así que yo quiero que tú me indiques cómo yo podría hacer para no tocar mi gasto corriente, ¿no? El gasto operativo, y sacarlo quizás por un tema de inversión. Tú le puedes indicar ahí, bueno, como es solamente un activo estratégico del total del servicio, porque aquí el servicio total es el servicio de limpieza pública y los camiones recolectores son solamente un activo estratégico del total de la unidad productora, entonces, señor alcalde, señor gobernador, señor gerente, lo mejor que podemos hacer aquí es una IOR. Vamos a hacer una adquisición de camión recolector bajo la figura de reposición, porque lo que usted me está indicando es que ya ha expirado la vida útil de este activo estratégico. Entonces, se dan cuenta cómo simplemente con la información que ya tenemos nosotros, la visita que realicemos, o sea, los detalles que nos vayan a dar, ya podemos ir dando alternativas de solución de cómo
utilizar mejor los recursos para que este alcalde o este funcionario pueda tomar la decisión. En este caso, el activo estratégico, ¿cuál sería? El camión recolector, mis vehículos. El camión recolector. Y lo compraríamos bajo la figura de una reposición. Ahora, me dicen también por ahí que podría ser una ampliación. Oye, ¿podría ser una ampliación? Claro. A lo mejor yo voy al área usuaria, que normalmente es la sugerencia de gestión ambiental, y me dicen, ¿sabes qué? Nuestros camiones están operativos, recién tienen 2 años de adquiridos, o sea, están dentro de su vida útil, pero hemos identificado que producto de la migración masiva tenemos más asentamientos humanos que se han creado y necesitamos que llegue hasta allá el servicio de limpieza. ¿Bien? Entonces yo necesito ampliar mi servicio de limpieza, pero la migración no me ha generado un incremento sustancial de que se atienda el servicio de limpieza, sino que a lo mejor solamente incrementado en un 1% del total que yo estoy proveyendo, pero necesito al menos un vehículo para generar el recorrido en ese asentamiento humano. Ah, ¿sabe qué, señor gerente, señor alcalde? Igual podemos trabajarlo como una IOR, pero como no vamos a reponer ninguna unidad porque ninguna se va a dar de baja, vamos a ampliar el servicio. Vamos a adquirir un activo estratégico que nos permita incrementar el servicio de recojo de residuos sólidos para luego llevarlos a la disposición final, que es nuestro botadero. Entonces, se dan cuenta cómo el tipo de IOR, a pesar que es el mismo activo estratégico, cambia según el diagnóstico que ustedes realicen de la situación. Y es por eso que normalmente antes de colocarle el nombre, antes de identificar el tipo de IOR, lo que se hace es conversar con el área involucrada en la necesidad o conversar con el sector involucrado en la necesidad, o te puedes acercar, si a lo mejor el pedido viene de una junta de usuarios, acercarte con la junta de usuarios para que ellos te expliquen qué quieres y tú, como profesional, eres quien le va a indicar la alternativa de solución. Y pueden haber muchas alternativas de solución. Y es por eso que en la gestión pública se dice que a veces, si bien la norma no te permite hacer algunas cosas, tú puedes darle forma con tal de lograr la solución, ¿no? Pero para lograr la solución, yo tengo que conocer toda esta parte de la normativa y las posibles alternativas de solución que yo podría ofrecer. ¿Ha quedado claro? Sí, mis. Correcto, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es bastante interesante en realidad y ya les va dando algunas ideas de qué situaciones ustedes pueden encontrar en el campo laboral cuando se les pida una opinión técnica en el tema de proyectos de inversión. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es darle nombre a la IOR. El nombre de la IOR, similar a un proyecto de inversión, siempre comienza con la tipología. O sea, si es rehabilitación, comenzará con rehabilitación. Si es reposición, comenzará con reposición. Yo coloco primero la tipología. A esa tipología le sumo el activo estratégico y a ese activo estratégico le voy a sumar la ubicación, ¿no? Ubicación o el nombre de la unidad productiva. ¿Bien? Entonces, si yo sigo esta triada, tipología, activo estratégico, el nombre de la UP con su ubicación correspondiente, lo que yo voy a generar es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que esta va a ser la rehabilitación, ¿no?, de la sala de partos en el hospital de Cajamarca, ¿cómo me está indicando acá? De Cajamarca en el mismo Cajamarca. Algunos pondrán en el departamento de Cajamarca, ¿no?, en la provincia Cajamarca. Va a depender de cómo es que se va a identificar la zona. Pero sencillamente uno puede indicarlo de esta manera. A lo mejor la sala de partos es del hospital de Tumbes, rehabilitación de la sala de partos en el hospital
tiene un nombre el hospital, se le puede colocar el nombre, Hospital Teodoro II, ¿no? Del distrito de Tumbes o del distrito, provincia y departamento de Tumbes. Pero hay que indicar siempre distrito, hay que indicar siempre provincia, hay que indicar siempre departamento. Como en este caso estoy formulando el nombre con los datos que tengo acá, no le estoy colocando un adicional. Pero ya en la práctica hay que indicar distrito, hay que indicar provincia si es necesario, porque también hay proyectos de inversión que a lo mejor solamente están dentro del territorio del distrito determinado, ¿no? Y de esa manera se va creando el nombre. Por ejemplo, en la parte de abajo, teniendo en cuenta esta idea, ¿cómo yo podría nombrar a este IOR? ¿Cómo nombraría esta IOR? ¿Cómo comienzo? Reposición. De ecógrafos. Reposición de 2 equipos ecógrafos Doppler. ¿Qué más? ¿Dónde es? En el hospital de Guarmey. En el hospital de Guarmey, ¿no? Si tengo datos adicionales de la ubicación, debo colocar, ¿no? Del distrito tal, de provincia tal, departamento tal. ¿Bien? Siguiente, optimización. ¿Cómo voy a renombrar en este caso mi IOR? ¿Cómo comienzo? Ahí yo no diferencio, yo no pongo optimización caso 1, solamente diré optimización. Ya dentro, obviamente, de mi ficha indicaré si es un caso 1 o un caso 2. Entonces comenzaría igual con optimización, ¿no? ¿A través de qué? ¿A través de qué yo voy a optimizar el servicio? De la adquisición del terreno. de terreno, ¿no? ¿Para quién? Para el centro de interpretación en el distrito Aguascalientes. de Aguascalientes. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la forma de nombrar un proyecto. Tipología, activo estratégico, ubicación. Vamos al siguiente, ampliación marginal caso 1. Igual, yo no voy a poner ampliación marginal caso 1, voy a poner solamente el nombre general de la IOR. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esto? Ampliación marginal. Ampliación del centro perimétrico. Ampliación. ¿Ampliación qué? Marginal. Marginal del porque el centro término perimétrico. del centro arqueológico Chacamac. De la construcción de cerco perimétrico. ¿no? Ampliación marginal del centro del cerco perimétrico, ¿cierto? Del centro arqueológico Pachacamac. Ahí está. Tipología, activo estratégico, ubicación. Siguiente, ¿cómo sería el siguiente? ¿Cómo sería el siguiente? Rehabilitación de la estructura. Rehabilitación de la estructura ¿qué? ¿Cómo dice el taller? La básica. Básica, regular, ahí estoy indicando el tipo de UP, ¿no? En el distrito de Paucartambo, Cerro de Paz. ¿Correcto? Vamos al siguiente. ¿Cómo sería el nombre?
en lo que es el tomógrafo? Reposición de un tomógrafo. Reposición de tomógrafo de quinta generación. Algunos solamente le ponen de tomógrafo, ¿ya? En el hospital de Chimbote. En el hospital de Chimbote. Ancash. ¿Listo? Vamos al siguiente. ¿Cómo sería el nombre? Rehabilitación del centro educativo. Rehabilitación, ¿cierto? Algunos pueden poner de la edificación del centro educativo para indicar que solamente es en la edificación. ¿No? El centro educativo en Piura o de Piura. Si hay más datos, se le coloca más datos. Bueno, acá tenemos el proyecto de inversión, que es recuperación, que aquí vamos a ver cómo se nombra. Para este no aplica. Y el último, ¿cómo se nombraría? ¿Cómo lo nombraríamos? Reposición de camión recolector para el distrito de Lamas. Martín. Recolector para el distrito de Lamas. San Juan. ¿Correcto? Entonces, así nosotros podemos nombrar a una IOR, identificando el activo estratégico, identificando el tipo de intervención y sabiendo, obviamente, ¿no?, la ubicación de en dónde se encuentra el activo estratégico. En un colegio, se encuentra en qué zona geográfica, espacio geográfico, ¿no?, distrito, departamento y provincia también en este caso. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Solamente, bueno, pedirle que, no sé si esto vendrá en examen, que especifique más el momento este del tipo del camión o todas esas cosas, porque en el camión yo no podía suponer que es una reposición, podría poder también que sea la primera vez que se va a poner un camión recolector, ¿no? Ya, a ver, aquí por eso les dije en el ejemplo que alguien me había puesto también ampliación en el chat y que también era válido. Claro, yo también puse eso. Pudo haber sido ampliación si nos hubieran dado más información, como les dije yo, ¿no? Que yo voy y me dicen, oye, mis 2 camiones, ¿no? No están, están operativos, pero yo necesito ampliar el servicio porque tengo un nuevo asentamiento humano que atender. Entonces puede ser una ampliación. Si da el caso con el examen, por X, Y motivos, no les explique a detalle el motivo de por qué se está incrementando, como por ejemplo acá que sí le puse culminación de vida útil u otra cosa, y ustedes me colocan o reposición y ampliación, y ambas pueden aplicar según los supuestos que ustedes utilicen, va a estar bien, ¿no? Ustedes me pueden colocar ahí, ¿no? En el presente caso va a ser una ampliación, ¿por qué? Porque suponiendo que lo que se necesite sea ampliar el servicio en máximo un 10%. Ya ustedes me están justificando y justamente están calzando con la respuesta. Porque en el examen yo no voy a preguntar solamente nombra, ¿no? Nómbralo, le voy a pedir que me justifiques por qué tendría ese nombre, para que ustedes puedan utilizar lo que la norma realmente nos dice que debe cumplir cada tipología. Entonces, en función a eso, ya ustedes estarán respondiendo, y yo aquí pude haber hecho muy válida una respuesta de reposición como una respuesta de ampliación. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, mis gracias. Perfecto, Diego. ¿Listo? Entonces,
lo que les había comentado. Bien, voy a pasarle también esto a Mel para que ustedes lo puedan tener. Bien, chicos, entonces vamos ahora, voy a dejar de compartir por acá. Vamos a ver cómo nombrar un proyecto de inversión. ¿Me informan si se visualiza? Sí se visualiza a mí. Gracias, disculpen el ruido, creo que está jugando la U y cada vez que mete gol, o no sé qué equipo mete gol, lanza cohetes por acá cerca. Bueno, a ver, vamos entonces nosotros a revisar cómo es que vamos a nombrar nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Y para eso vamos a utilizar la misma triada que anteriormente les estaba mencionando. Vamos a ver la naturaleza de intervención, vamos a identificar el objeto de intervención, en este caso ya no será un activo estratégico, sino será la unidad productora del bien o servicio, y finalmente la ubicación o localización. De la suma de la naturaleza de intervención, del objeto de intervención y de la localización, yo voy a sacar el nombre del proyecto. ¿Qué es la naturaleza de intervención? Es lo que se va a hacer, ¿no? Va a depender del objetivo que pretende lograr el proyecto, y un PIB, un proyecto de inversión pública, puede tener más de un tipo de intervenciones. O sea, yo puedo combinar naturalezas, no necesariamente siempre va a ser creación. Puede ser también que pueda ser una ampliación y a la vez también puede ser una recuperación. El objeto de intervención, ¿cuál es el bien o servicio o conjunto de servicios sobre los cuales se va a intervenir? ¿No? O sea, se refiere a la UP. Y localización, pues hace referencia a la ubicación del proyecto, precisando región, provincia, distrito y centro poblado de correspondencia. Bien, entonces nuevamente la misma triada que hemos utilizado en lo que corresponde a una IOR. Bien, entonces comenzamos. Hay 4 naturalezas de intervención o tipologías. Así como en IOR había optimización, ampliación, rehabilitación y reposición, en los proyectos de inversión están creación, está ampliación, está mejoramiento y está recuperación. ¿De qué trata cada una de estas naturalezas? Creación, el mismo nombre lo dice. Quiere decir que yo voy a crear por primera vez el servicio o el bien público que se va a ofrecer. Por ejemplo, yo voy a una zona donde se necesita un colegio de educación básica y nunca ha existido un colegio de educación básica porque a lo mejor no existía la población suficiente para que pueda ser atendida por ese colegio, y propongo crear un colegio en esa zona. No existía el servicio, lo estoy creando. Cuando el servicio no existe en un espacio geográfico y mi propuesta es crearlo, aplicará la naturaleza de creación. Son intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo, o sea, donde no existe unidad productora. Con la naturaleza de creación, ¿qué se genera? Incrementamos cobertura del bien o servicio. Y es lógico, porque si antes, como no había UP, ¿no? Sin UP, mi cobertura era 0, porque no había unidad productora. Con UP, mi cobertura va a subir, ¿no? A lo mejor puedo atender a 100 alumnos. Entonces, un proyecto de creación incrementa cobertura en el servicio. Cuando nos dicen, ¿sabes qué? En Tumbes tenemos una brecha de 40% de saneamiento en cuanto a lo que es agua y desagüe. Nos vamos a un asentamiento humano donde nunca se ha proveído agua y desagüe, y tenemos dinero que podemos orientar para la ejecución de ese proyecto. En esa zona donde nunca ha existido el servicio, ¿yo podré ampliar el servicio o tendrá que ser una creación del servicio? Una creación, Miss. Una creación. Entonces, nuevamente, yo tengo que ir al lugar, identificar qué está ocurriendo y definir la naturaleza. Por ejemplo, será el nombre, ¿cómo quedaría? ¿No? Hemos dicho naturaleza, creación, UP,
del servicio de agua potable y saneamiento rural, ubicación en el centro poblado X. Aquí nos dice claramente, quiere decir que en ese centro poblado la población no accede a dichos servicios porque no hay sistema instalado. Otro ejemplo, un centro de salud. Creación, esta es de naturaleza, de los servicios de salud del primer nivel de atención en el centro poblado X. Naturaleza, UP, ubicación. Igual acá, la población no accede a los servicios porque no hay oferta ni fija ni móvil. Miss, una consulta. Dime, te escucho. ¿Cuánto, más o menos, cuántas personas sería el mínimo de beneficiadas para un proyecto de creación? En este caso, por ejemplo, si fuera un asentamiento humano nuevo, en donde recién hay pocas familias, bueno, relativamente pocas familias, un ejemplo, y no tienen luz, ni tampoco agua, ni desagüe, y solamente nosotros queremos, si es que queremos hacer un proyecto de alumbrado público y también para que las familias tengan luz, más o menos cuánto sería el mínimo de familias que tendríamos que tener en cuenta para que ese proyecto se pueda realizar, o no existe un mínimo. Ok, habría que ver la norma sectorial. Ustedes recuerden que cada proyecto de inversión, ¿no?, según el sector en el cual se va a intervenir, tiene lineamientos sectoriales. Por ejemplo, en el caso de un colegio, que quizás es lo que ustedes más pueden asimilar, para la construcción de la dimensión de una aula y de cuántas aulas debe tener un colegio como mínimo para decir que está brindando un determinado servicio, la misma norma de Minedu te indica, y hay normas arquitectónicas. En el caso del servicio de electricidad, ¿no?, tenemos también un ente rector. Tenemos, por ejemplo, a nivel de Tumbes, está la Dirección de Energía y Minas, que es la que se encarga de hacer todos esos monitoreos para saber en qué situación es necesario llevar el servicio de luz, ¿no?, y de agua, y es rentable también llevarlo para allá. Además de eso, de la Dirección de Energía y Minas, también tenemos el ente rector a nivel nacional, ¿no? También tenemos nuestro Ministerio de Energía y Minas. Entonces, hay ciertos lineamientos que nos van a indicar cuándo sí se puede llevar el servicio, cuándo no es necesario llevar el servicio. Antes, con lo que es el tema del SNIC, sí había unos límites mínimos. Por ejemplo, habían unos índices de costo, ¿no?, de costo-beneficio, que tenía que cumplirse para que yo diga que el proyecto se llevaba a cabo o no se llevaba a cabo. Pero como habían ciertos sectores más pequeños de la población que no se veían beneficiados a veces justamente porque había un límite, te decían, no, ¿sabes qué? Si no hay mínimo 100 personas que demanden el servicio, no se puede construir un colegio. ¿Qué pasó? Con el tema del Invierte eso cambió, porque pueden haber menos de 100 personas, pero son personas que a lo mejor por un tema de distancia necesitan que se les provea del servicio en ese lugar. Entonces, han cambiado todos los lineamientos. Por eso, para poder responder esa pregunta, tendríamos que revisar la norma sectorial de cada uno de ellos. Obviamente, por una persona, pregunta que habían formulado sus compañeros, ¿no? En el caso de los servicios públicos, como les estaba comentando antes con el SNIC, sí existía un límite, ¿no? Pero el límite no era cantidad de beneficiarios como tal, ¿no?, sino que se hacía una evaluación, por ejemplo, de cuál es el costo mínimo que se tenía que gastar por una persona para brindar cierto servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en una zona que tenía mucho más población, el costo promedio por persona era mucho menor, porque obviamente la intervención total o el monto de la inversión total se dividía sobre el total de beneficiarios de la zona, que eran más, ¿no? En cambio, en otros sectores que tenían menos población, la inversión pues obviamente iba a ser mayor, pero se dividía entre un número de beneficiarios menores. Bien, entonces por eso podría salir que en una zona era mucho más costoso intervenir que en otro, y que era mucho más beneficioso tener a más población que menos población. Pero debido a que las normas, la Constitución establecen que todas las personas tienen que tener acceso a los servicios básicos, actualmente no tenemos un mínimo como tal, establecido así un mínimo como tal. En el caso del servicio de electricidad, sí tendría que revisar mucho más a fondo la normatividad. Te voy a traer la respuesta para el día de mañana también, de si existe un número como tal. ¿Por qué?
Porque en los proyectos de inversión, cuando uno calcula, no calcula con la población actual, calcula con el total de beneficiarios durante un horizonte de intervención. Entonces, a lo mejor en este momento no tiene la suficiente población, pero en la evolución de 5 a 10 años, porque el tema de electrificación inclusive no se evalúa ni en 5 ni en 10 años, es más periodo, yo voy a tener más población que va a intervenir. Entonces, cuando yo veo el total de beneficiarios, no tengo solamente que pensar cuáles son los beneficiarios hoy, tengo que pensar cuál va a ser la cantidad de beneficiarios durante todo el horizonte de intervención, que es una cosa totalmente diferente. Ahí amplía el número de beneficiarios que yo puedo tener, según las tasas de crecimiento poblacional, según también, no sé, la información que yo tenga acerca de si va a haber migración para esa zona, si hay migración para esa zona o no. Pero sí, cuando salen los técnicos a hacer las visitas, identifican el lugar y, por ejemplo, Mel, imagínense, Mel se va a una zona donde ve que solamente hay una casa. Hay una casa que requiere el servicio, pero muy cerca de esa casa, quizás a 15 minutos hay otro caserío que ya no tiene una casa, sino que tiene, por ejemplo, 15 casas. Y más adelante hay otro caserío que tiene no 15 casas, sino 20 casas. Se puede crear el servicio para todos los centros poblados de esas zonas. De esa manera sumamos varios beneficiarios y se hace mucho más rentable la intervención. Entonces, como siempre yo les digo, siempre hay cómo darle la forma. Límite mínimo de usuarios no te podría dar en este momento. Creo que Peralta me hizo la consulta. Ya, yo el día de mañana te voy a traer la respuesta. Voy a consultarle al director de Energía y Minas, porque hasta donde él me manifestó, al menos en la última reunión que tuvimos, no hay un mínimo como tal, ¿no? Sino que lo que se está trabajando ahorita es el cierre de brechas. Recuerden que yo les había indicado que el ciclo de inversión tiene un programa multianual de inversiones que calcula la totalidad de población que no está siendo atendida. Entonces, independientemente de que en un centro poblado o en otro haya más o menos población, como el objetivo es cerrar la brecha total, se sobreentendería que independientemente de que haya más o menos población, yo tengo que buscar la forma de cómo proveerles el servicio. Lo uniré con otro centro poblado para que sea mucho más rentable, y ese es un tema del especialista en la formulación del proyecto de cómo minimiza los costos de intervención. Pero de que debe ser atendido, tiene que ser atendido. Solo que habría que darle la forma. Ahora, que me digan que esa zona está súper alejada, demasiado alejada, y que es muy costoso llevar el servicio hasta ese lugar donde está y que no se va a poblar durante todo el tramo del trayecto, que son 5 horas, ahí sí podríamos conversar de que a lo mejor en esa situación no sería viable realizar ese proyecto de electricidad con cableado normal, pero sí existen otras alternativas. Últimamente lo que estoy escuchando que están conversando bastante es el tema del fotovoltaico. ¿Saben qué es? La energía fotovoltaica. ¿Han escuchado el término? No. Energía con paneles solares. Entonces, la instalación del panel solar puede ser quizás un poquito más costosa, pero la operación del panel solar no. Y se está proponiendo que para aquellos lugares donde quizás el brindar el servicio tradicional de energía eléctrica, de electrificación rural como se viene haciendo, es muy costoso, porque obviamente están muy alejados unos de otros, se realice la instalación del servicio fotovoltaico. Entonces, se dan cuenta, hay diferentes alternativas de solucionar una misma problemática. No existe una sola tecnología para atender el tema de proyectos, en este caso en el tema de electrificación. Por lo tanto, yo me atrevería a afirmar que ya no tenemos un mínimo de usuarios para intervenir, sino que por el tema de cierre de brechas debemos intervenir en todos y debemos buscar la forma así de minimizar el costo. Y hay muchas, sumando centros poblados, fotovoltaicos, y probablemente los técnicos, los especialistas en esa área, si nos reunimos y conversamos, nos puedan dar otra solución técnica mucho más adecuada.
Entonces, por el momento sería esta mi respuesta, Peralta, pero igual le voy a hacer la consulta al especialista y el día de mañana se las comento, ¿no? Pero yo me atrevería a indicar que no existe, ¿no? Por el tema de cierre de brechas. ¿Ha quedado clara, quizás la respuesta? Sí, Miss, muchas gracias. Perfecto. Bien. Ustedes se van a dar cuenta que cuando van a querer hacer un proyecto, ahorita hay muchas ideas bastante innovadoras que se quieren aplicar, ¿no? Y en Tumbes esto de los fotovoltaicos, a cada rato lo están mencionando últimamente. Inclusive en el banco de inversión ya he visto, creo, un proyecto de fotovoltaico. En otras zonas sí se está aplicando. Miss, ¿Sí? disculpen que la siga molestando. En este caso, por ejemplo, bueno, recién hace poco me acabo de enterar, bueno, hace unos meses, de que se realizaba una carretera que une Cerro Blanco con el Tutumo. Y ahora, ¿Ya? podría también crearse un proyecto de inversión pública, en este caso de Cruz Blanca para Bigotes, porque en este caso estarían uniendo el Tutumo con Cerro Blanco, sí, pero de por medio no hay una población que se estaría directamente beneficiada, salvo unos pocos y también los mismos agricultores que sacan sus productos. Pero, por ejemplo, no hay carretera existente de Bigotes a Cruz Blanca. También sería una buena idea de un proyecto de inversión, ¿verdad? Y en el Claro, trayecto, dígame. Tú estás mencionando ya la respuesta a por qué podríamos unir esos dos centros poblados. Estás indicando que si bien no hay mucha población, pero ese sí es un centro de abastecimiento, ¿no? Porque ahí hay producción agrícola. Y tú sabes que la producción agrícola hay que transportarla. Y normalmente, en este caso, los que brindan el servicio de transporte logístico, cuando la carretera no es adecuada, el costo de transporte es mucho más elevado. Entonces, por ahí tú puedes orientar que el proyecto de inversión no solamente va a beneficiar a las personas, sino que también un beneficio adicional es la reducción en el servicio de mantenimiento de los vehículos que van a transitar por ahí, que van a ser vehículos particulares, y también una disminución en el costo del transporte logístico para los agricultores. Y ahí va sumando beneficios. ¿Qué pasa? Pasa que el proyecto de inversión, ¿qué hace? Compara beneficios y costos. El trabajo del economista, ¿cuál es? Identificar todos los tipos de beneficios, que nosotros sabemos que a veces los beneficios no están a simple vista, sino que tenemos que identificar hasta el beneficio económico que está oculto. ¿Para qué? Para hacerlo rentable socialmente. Entonces, tú mismo estás dando la respuesta del por qué sí podría ser un buen proyecto eso. Ya, Miss, gracias. Correcto, Peralta. Bien, entonces ahí ustedes se dan cuenta, o sea, no es solamente cuando yo les pregunto, y lo vamos a ver más adelante en las clases ya cuando veamos el tema de cálculo de beneficios, el beneficio no es solamente que la población pueda transportarse, son sus vehículos que se maltratan menos, es el transporte público que les va a cobrar menos porque ahora es mucho más fácil llegar para allá, es el transporte de su mercadería que va a ser mucho más barato, es la disminución en tiempos también. Si se disminuye en tiempo, se disminuye costos. Ahora también hay beneficio porque mucha gente le gusta hacer turismo en esas zonas. También hay otro beneficio oculto. La suma de todos esos beneficios podría dejar muy por debajo el costo de la intervención que yo quiero realizar. Entonces, ese es el trabajo del economista. Identificar todo el beneficio social que se va a generar en esa zona. Y por eso es que ya no tenemos actualmente, pues, líneas de corte, como se le llamaba antes en el SNIC, ¿no? Que si el costo no estaba por debajo de 1.000 soles por persona, entonces no se puede intervenir. No, ya no existe eso. Se calcula, sí, se calcula para más o menos tener una idea de cuál es el costo-beneficio, pero ya no es un factor decisivo para saber si yo voy a intervenir o no. Ahora mi factor decisivo es que el proyecto cierre la brecha. No me importa cuál sea el costo-beneficio, pero yo quiero que cierre la brecha. Ahora, también es importante que primero debo comenzar cerrando brechas más grandes, ¿no? Donde exista mucha más necesidad. Entonces, ya ese factor costo-beneficio no es determinante para que yo decida se hace o no se hace el proyecto, como sí pasa en la parte privada, que yo tengo que ver mi ban emitir. En la parte pública también hago un ban y un TIRS, pero es social.
pero solamente me sirve de referencia, no es determinante. Bien, continuamos. Tenemos la otra naturaleza de intervención, que es ampliación. Noten que también teníamos en IOR una naturaleza de ampliación, pero en IOR se llamaba ampliación marginal. Acá se llama solamente ampliación, para poderla diferenciar. Entonces, cuando ustedes leen en el banco de proyectos ampliación del servicio tal, ya saben que es un proyecto de inversión. Y si ven ampliación marginal, ya saben que es una IO. ¿Qué es la ampliación? La ampliación es la intervención orientada a incrementar la capacidad de la unidad productora existente para proveer un bien o un servicio a nuevos usuarios. O sea, la naturaleza de ampliación me permite incrementar la cobertura de un servicio que ya se estaba brindando, pero que necesita coberturar a más usuarios. Y cuando es un proyecto de inversión y yo quiero ampliar el servicio, no hay un límite, no hay una restricción, como si pasaba en la IOR, que solamente yo podía ampliar hasta el 20%, ¿no? Acá no, acá yo puedo ampliar el 100%, el 200% del servicio, o lo que necesite ampliar para coberturar a la totalidad de usuarios que están demandando este servicio. ¿Correcto? ¿Cómo podría denominarlo entonces un proyecto de esta naturaleza? Igual, comenzamos con la naturaleza. Ampliación, vamos a la UP, de los servicios de educación primaria en la institución educativa, le colocamos el nombre de la institución. ¿Bien? Y ustedes le pueden colocar ahí provincia, departamento y demás. Igual otro, tema de servicio de limpieza pública. Ampliación, que es la naturaleza, del servicio de limpieza pública, esa es la UP, al barrio J de la localidad Yeye. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que hacemos es dar acceso al servicio a la población del barrio J que aún no cuenta con este. Que también sería otra alternativa de solución, como cuando, por ejemplo, Peralta comentaba, ¿no? Peralta comentaba de que a lo mejor yo tengo un nuevo asentamiento humano que sí ha crecido, pero que no ha crecido en demasía y que necesita el servicio de energía eléctrica. Normalmente los asentamientos humanos no se ubican lejos de la ciudad, sino que están al costado. Entonces, si yo ya estoy proveyendo mi servicio de energía eléctrica, probablemente podría simplemente ampliar mi servicio. No lo crearía como tal, sino que ampliaría indicando de que pertenecen prácticamente a la misma zona, y de esa manera yo podría decidir si intervengo con una IOR, porque a lo mejor no hay mucha población a la que hay que ampliar el servicio, o si tengo que generar un proyecto de inversión. ¿Se fijan? Esa es otra forma de cómo darle solución a atender la necesidad de ese sector. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara con eso? ¿Estoy siendo clara con eso, chicos? Nadie habla, nadie opina, están viendo el partido. Sí, mi estado claro. Correcto, gracias, Peralta. Entonces, era solamente para remarcar eso, ¿no? Hay muchas formas de cómo solucionar un problema. Luego tenemos la naturaleza de mejoramiento. ¿Qué es mejorar? Ya lo hemos visto también nosotros anteriormente, ¿no? Mejorar, en este caso, corresponde a una intervención sobre uno o más factores de producción de la unidad productora, orientadas a aumentar la calidad del bien y o el servicio, ¿no? O sea, ¿qué indica esto? Que vamos a mejorar los estándares de calidad. Implica la prestación de servicios de mayor calidad a usuarios que ya disponen de él, o a igual número de usuarios en mejores condiciones. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es mejorar el servicio que estamos prestando en este caso, ¿no? Mejorar el servicio que se le presta a un conjunto de usuarios que ya viene siendo atendido. Por ejemplo, ¿cómo vamos a denominar en este caso este tipo de proyecto? Naturaleza, mejoramiento, UP, de los servicios de salud del centro de salud X, ¿no? Distrito, departamento de tal. Aquí lo que hacemos es dar acceso a los usuarios a servicios de calidad. La intención es mejorar el servicio que se viene prestando, ¿no? Mejorar el servicio que se viene prestando. Luego tenemos mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado del distrito A.
Igual, se dará acceso a los usuarios a servicios de calidad. Cuando hay problemas en la calidad del servicio que se está brindando, ¿no? A lo mejor el tema de los baños, ¿no? Los baños de un colegio no son los adecuados según la norma técnica, ya se desfasaron, entonces hay que mejorar el servicio para brindarles calidad a los alumnos, ¿no? Igual, canchas deportivas, también puede pasar que ya existan. Si ya existe una cancha deportiva en una zona, no voy a crearla, ¿no? No voy a ampliarla. ¿Qué voy a hacer? Voy a mejorarla. Y utilizaré finalmente la naturaleza de recuperación similar a lo que teníamos en la IVAR con rehabilitación y reposición. ¿Por qué? Porque la recuperación es una intervención orientada a recuperar parcial o totalmente la capacidad de prestación del bien o el servicio en una UPE, cuyos activos o factores de producción, infraestructura, equipos, etc., han colapsado o han sido dañados o destruidos, sea por desastres o sea por otras causas. Puede implicar la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o el servicio. Se incluyen también intervenciones en servicios ecosistémicos y diversidad biológica, o sea, también en infraestructura natural. ¿Y cómo lo vamos a denominar? Igual, recuperación, la UP, de los servicios de energía eléctrica en el distrito de tal. ¿Qué logremos con este tipo de proyectos? Por ejemplo, recuperar la capacidad de distribución que se interrumpió por la caída de la línea de transmisión. Se está indicando que producto de este hecho se ha interrumpido la distribución de energía eléctrica, así que la idea para solucionar es recuperar el servicio. Igual, recuperación de los servicios provistos por el Centro de Salud X. Vamos a recuperar con un proyecto de inversión el centro de salud que colapsó, por ejemplo, por un terremoto. En el caso de lo que tuvimos del fenómeno del Niño del 2017-18, no recuerdo muy bien, se creó a nivel nacional RCC, ¿no? Ustedes saben que es la Autoridad para Reconstrucción con Cambios. Autoridad para Reconstrucción con Cambios. Toda la infraestructura pública, todas las unidades productoras que fueron afectadas por el niño costero de ese año, entraron en un proceso de recuperación. Comenzaron a recuperarse las infraestructuras porque producto en este caso de un fenómeno, ¿no? Un fenómeno natural. ¿Listo? Entonces, estas serían mis 4 naturalezas. Yo puedo crear, yo puedo ampliar, yo puedo mejorar o yo puedo recuperar. ¿De qué va a depender que yo cree, amplíe, mejore o recupere? Del diagnóstico que yo voy a realizar. Por eso, si ustedes ya tienen una UP identificada, quizás podríamos dar un nombre tentativo, pero ya cuando hagan el diagnóstico ustedes se van a dar cuenta si realmente el nombre que están proponiendo es el adecuado con la información a priori que tienen, o después del diagnóstico decidirán cambiarlo porque le queda mejor una definición totalmente distinta o una combinación de naturalezas, ¿no? Algunos podrán decir que el proyecto no solamente es de ampliación del servicio, sino que también hay que mejorar el servicio actual que se está brindando. Entonces, mi proyecto de inversión será ampliación y mejoramiento, por ejemplo, de los servicios de salud del Centro de Salud X, del Distrito de Zarumilla, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes. Puedo combinar naturalezas. ¿Ha quedado claro esto? Quería mostrarles que en la guía que les he pasado también está la explicación de cómo yo utilizo las naturalezas de intervención de un PIB, de un proyecto de inversión. Vean que aquí está creación, mejoramiento, anexos y recuperación. Es el primer anexo. Y nos indican cómo voy a denominar el servicio. Naturaleza, objeto de intervención, localización. Y aquí nos ponen inclusive una tabla en donde se muestran ejemplos sobre el objeto de intervención relacionados a los grupos funcionales establecidos en el clasificador de responsabilidad funcional. Entonces, vamos
a ubicarnos. Aquí está. La tabla 4.1 lo que hace es combinar, en este caso, el clasificador funcional, o sea, las funciones que tiene cada sector, con el tipo de bien o servicio que este sector va a proveer, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la función de orden público y seguridad, ¿no?, que le corresponde al sector del interior, el servicio que brinda esta función es el servicio de seguridad ciudadana y local. Entonces, si este sector quiere generar proyectos de inversión, tendrá que generar proyectos de inversión vinculados al tipo o de bien o servicio que tiene competencias para proveer. Es como que yo les diga, a ver, la Dirección de Agricultura quiere formular un proyecto de inversión de un colegio. ¿Podrá formularlo? No. No, y solamente se tendría que centrar en la agricultura. No es su función, exactamente. Entonces, este cuadro refleja eso. Nos indica la función y nos indica el tipo de bien que estaría vinculado a esa función, e inclusive el sector. Entonces, por ejemplo, aquel sector de agricultura y riego que cumple la función agropecuaria a nivel nacional, tendría que orientarse, por ejemplo, en mejorar el servicio de inocuidad agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Energía y minas, tendría que orientarse a brindar, a crear, a mejorar, a ampliar, a recuperar el servicio de generación eléctrica, ¿no? Ambiente, aquellas instituciones que tengan la función ambiente, como por ejemplo las municipalidades, que son las encargadas de brindar el servicio de limpieza pública, si intervienen en esa función, tendrán que hacerlo en el servicio de limpieza pública. Y así sucesivamente tenemos nosotros, ¿no?, los cuadros, y en la tabla 4.2 tenemos ejemplos de lo que les había estado mencionando anteriormente de los nombres del proyecto. Tenemos un ejemplo para creación, ampliación, mejoramiento y recuperación. Nos está indicando acá el objeto de la intervención, la localización y finalmente hace la propuesta de un nombre. En este caso, para el tema de creación, será creación de los servicios especializados de salud del Centro de Salud X en la microrred Camisea, distrito de Charate, provincia de Convención, departamento de Cusco. Y así para cada uno de los demás ejemplos, ¿no? Entonces, en la misma guía ustedes pueden encontrar esta información. Tabla 4.1 y tabla 4.2. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Miss. Sí, Miss. Pregunta entonces, ¿ya ustedes han identificado sus unidades productoras? ¿Ya tienen claro qué tipo de unidad productora quieren intervenir? Miss, buenas noches. Bueno, por parte de mi grupo, sí la habíamos identificado, pero hoy nos enteramos de algo que creemos que va a afectar y por eso queríamos realizar una consulta. A ver, adelante. Ya, lo que pasa es que nosotros habíamos seleccionado un colegio, ya, pero nos hemos enterado que ya han aprobado, es decir, que ya ha ganado un contratista demoler el colegio, o sea, se va a demoler todo. Y nosotros habíamos identificado algunas condiciones malas en cuestión de las aulas, bueno, cosas así, pero queríamos ver si... O sea, el proyecto ya existe. Ajá, ya existe el proyecto, Nicole. Claro, ya está aprobado, pero esta información la he tenido hoy día, entonces por eso quería confirmarle, porque me han comentado de que el contratista ya ganó, entonces todo depende de la firma y que va a un periodo de unos 15 días hábiles que tiene para poder él ya ir ejecutando. Iniciar. Sí, lo que pasa es que cuando el contratista ya ganó, en realidad ya pasó toda la etapa de la formación del proyecto de inversión. O sea, ese proyecto ya está creado. La idea es que ustedes hagan un proyecto nuevo, ¿no? O sea, que realmente uno puede validar que ustedes han ido generando el diagnóstico. No van a hacer un proyecto
al 100%, pero sí van a identificar la principal parte del diagnóstico. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para que eviten ustedes trabajar con proyectos que ya están generados? Ingresen a la página del MEF, yo ya les he enseñado cómo pueden hacer la búsqueda de los proyectos de inversión. Coloquen el nombre de la unidad productora que quieren intervenir y ahí les va a aparecer si ya hay una intervención actual de ese proyecto. A veces ustedes van a encontrar que hay intervenciones pero pasadas o con una naturaleza distinta. Entonces ustedes podrían cambiar de intervención, del tipo de intervención, mantener la misma unidad productora y a lo mejor esa información previa que ya tiene el proyecto de inversión pasada, alguna información les puede servir para su diagnóstico o de guía para que puedan elaborar el proyecto. Pero sí, en este caso te recomendaría que cambies unidad productora, porque ya hay un proyecto en mención, y si ustedes me presentan lo mismo que el proyecto, como yo lo filtro en el banco, probablemente tengan una nota desaprobatoria, siempre y cuando haya sido un plagio. Ahora, si ustedes van a formular el mismo proyecto y no van a utilizar la misma data, sería una cosa totalmente diferente. Pero mi recomendación es que filtren todos su unidad productora en el banco y una vez que tengan la certeza de que no está duplicada o de que no hay un proyecto de inversión formulado recientemente, porque en tu caso está reciente, ahí recién ustedes puedan continuar con la selección de esa UP. ¿Ok, Nicole? Pueden hacer ese trabajo hoy y el día de mañana lo conversamos ya en clase para poder definir. Ya, Miss. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces, los demás que tienen definida su unidad productora. Está de ir a ver, Miss. ¿Cómo? Está de ir a ver. Pero ya saben cuál es la unidad productora, pero no conocen exactamente su diagnóstico. Es que, bueno, en ese tiempo en donde pudimos asistir a ese colegio estaba en muy malas condiciones y aún no sabemos si es que sigue igual o lo han mejorado. Por eso. Pero sí, nuestra unidad sería el colegio. Un colegio. Los servicios ¿Qué colegio higiénicos. sería? Por ejemplo. ¿Pero solamente los servicios higiénicos o todo el colegio? Porque si son servicios es una IOAR. Una IOAR, sí, acerca de los servicios higiénicos, Miss. Ya, no, tenemos que formular un proyecto de inversión. Lo que yo necesito es que se formule un PIC, porque el PIC lleva todo el contenido que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Una IOR es mucho más simplificada. ¿Ok? Entonces, IOR no vamos a elaborar proyectos de inversión. Ya. Les voy a dar para que puedan terminar de definir para el día de mañana, ¿no? Solamente era para mostrarles, imaginemos, dame el nombre de todas maneras, Peralta, de esa UP. Se llama Fidel Oyola Romero. Colegio de Educación, ¿qué cosa es? ¿Secundaria? Es primaria y secundaria. Fidel Oyola Romero. Sí. Ya, entonces, imaginemos 055 colegio Fidel Oyola Romero. Sí, eso, Miguel Oyola Romero. Ya. Imaginemos que ustedes van a mejorar el servicio. ¿Ya? ¿Cómo sería? ¿Mejoramiento de qué? Del servicio de educación. ¿Qué educación es? Bueno, ahí funciona tanto primaria como secundaria. Primaria en la mañana y en la tarde secundaria. ¿Cómo le podríamos poner allí, Miss? Ya. Entonces, tenemos en este caso de educación básica, ¿no? Educación básica regular, tenemos acá una tipología, educación primaria y secundaria. A ver. Mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria. Ya, también puede ver si es solamente de uno de los dos niveles, ¿ya? Del colegio número 055 Fidel Oyola Romero. Del distrito, ¿de dónde es? San Juan.
Distrito de San Juan. ¿Provincia de qué? Tumbes, Miss. Tumbes. Y departamento de Tumbes. Otros pondrán San Juan, Tumbes, distrito de San Juan, provincia y departamento de Tumbes, que también podría ser. Y así podría quedar. Entonces, esa es la idea. Pero la naturaleza ustedes podrían modificarla en función a su diagnóstico. Bien, chicos, entonces ya con eso creo que ustedes ya tienen una idea más clara de lo que vamos a hacer cuando se vaya a hacer el diagnóstico. El día de mañana vamos a ver los componentes del diagnóstico y con eso ya ustedes podrían salir a visitar su unidad productora. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. ¿Sí? Se pueden retirar, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, mi. No, mañana.